Muy buenas tardes para todos, respetada tutora. Esta es la sustentación de la tarea 6, generalidades de la cartografía dentro de la actividad colaborativa. Los estudiantes que presentamos esa actividad son Geraldine Ramírez Muñoz, Wendy Vanessa Romero, Roberto Carlos Osuna y Adriana Marcela Ángel. Somos el grupo número 1 del curso Fotointerpretación y Mapificación. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Daniela Castillo. En primera instancia, estableceremos los conceptos básicos de la cartografía y necesitamos comprender qué significa cartografía. Entendemos que la cartografía es la ciencia que se encarga del estudio, confección, redacción, composición y edición de los mapas. Nos permite estudiar los mapas cartográficos como un método especial de la representación de la realidad. Es una ciencia o técnica que nos permite la elaboración y uso de los mapas. En primer lugar, tenemos uno de los conceptos claves dentro de la cartografía son los mapas. Un mapa es la representación gráfica a una escala reducida de una porción de la superficie terrestre, que nos muestra algunos rasgos o atributos de la realidad. Los elementos fundamentales de un mapa son su título o elementos con los que debe estar fundamentalmente formado el mapa son el título, la fecha de los datos, la fecha de publicación del mapa, una leyenda, la proyección del mapa y su datum, su respectiva escala y el autor o fuente de quien lo realiza. El mapa es una representación a escala del mundo real. La podemos establecer como un mapa de escala pequeña que nos permite representar grandes zonas de la superficie terrestre o un mapa de escala grande que nos permiten representar zonas pequeñas de la Tierra y con ella podemos realizar una excelente cartografía ya que su imagen es más detallada para realizar todo tipo de fotointerpretación. Los mapas se pueden representar dentro de planos o cartas y nos establecen diferentes tipos de variables para fotointerpretar como puntos, líneas y polígonos. Dentro de los puntos fundamentales del mapa o una de las características está su escala. La escala nos permite medir distancias, determinar áreas en comparación con otros objetos. Esta puede ser o representada eh, como una escala numérica o como una escala gráfica o como una escala textual. Las escalas, entre mayor sea su número, más grande será su escala. Por ejemplo, tenemos que una escala de 25.000 es mucho más grande que una escala de 100.000. Las escalas nos permiten establecer o nos sirven para determinar áreas, perímetros o longitudes. Cordial saludo, les habla Wendy Vanessa Romero y les voy a hablar sobre la generalización efecto de la escala en la realidad. Los métodos de generalización son aplicables en cartografía no solo porque facilitan su comprensión, sino también porque algunos procesos de generalización son necesarios por el hecho de que la reducción desde la realidad a una escala menor es una parte fundamental de la elaboración de mapas. En estas hay ciertas operaciones, las cuales son 1. Simplificación. Esta operación consiste en adaptar la delineación de los objetos, o sea los datos, seleccionados tanto a la escala del mapa como a los requisitos de una comunicación efectiva. Esta operación sí forma parte de este proceso de generalización cartográfica. Por ejemplo, elementos tales como carreteras, arroyos o edificios pueden delinearse perfectamente sin hacer grandes ampliaciones en mapas a gran escala. Segundo, clasificación. Se relaciona con la ordenación y la agrupación de los datos. El primero se basa en generar una jerarquía entre los objetos semejantes como por ejemplo ríos de diferente orden, redes de carreteras, etc. La segunda consiste en agrupar fenómenos cualitativos similares como por ejemplo usos del suelo o vegetación en categorías como las tierras de cultivo, forestal, autóctono, forestal, etc. O también agrupar datos cuantitativos en diferentes clases definidas numéricamente. Tercero, simbolización. Se basa en la codificación gráfica de las características esenciales, significaciones comparativas y posiciones relativas.
Todos los signos existentes sobre un mapa son símbolos, desde las líneas de frontera hasta los puntos que representan ciudades. El grado de generalización de estos símbolos varía aún en un mismo mapa. Por ejemplo, las líneas que representan la red de latitudes y longitudes apenas implican generalización, mientras que sobre el mismo mapa podemos incluir una gran flecha que simboliza los movimientos migratorios de poblaciones de una región a otra, sin que la flecha tenga relación alguna con las diversas rutas que surgieron los grupos emigrantes. Cuarto, inducción. Esta operación consiste en la aplicación del proceso lógico de la inferencia. Por ejemplo, si disponemos de un promedio de temperaturas durante el mes de enero, para una serie de estaciones podemos, mediante una adecuada interpolación lógica, trazar una serie de isotermas. Estas aportan una mayor información y son el producto de una serie de inferencias lógicas acerca de las probables temperaturas en el mes de enero en las áreas situadas entre los puntos de los datos. Siguiendo con el tema de los mapas, dentro de los conceptos básicos de la cartografía está la clasificación de los mismos. Los mapas son muy diversos y tienen diferentes fines y se clasifican de la siguiente manera. Podemos tener mapas generales que nos pueden extraer o mostrar globos, planisferios, pueden estar establecidos por continentes, por países o por departamentos. Por otro lado, tenemos los mapas topográficos, que pueden ser tipo general, semidetallados o detallados. Estos mapas principalmente están regidos por escalas pequeñas. Y por otro lado, tenemos los mapas temáticos, que pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Los mapas generales base o topográficos nos muestran diversos atributos. Pueden ubicar al lector en su área de trabajo y nos muestran detalles planimétricos y altimétricos. Los elementos típicos de un mapa general o que podemos observar son, por ejemplo, las carreteras, elevaciones, lagos o ríos y asentamiento humano. Se elaboran con técnicas fotogramétricas de alta precisión. Por otro lado, encontramos los mapas cualitativos. Estos nos expresan variables nominales u ordinales y se usan para caracterizar paisajes y suelos y se usan dentro de la geología. Por otro lado, los mapas cualitativos o cualitativos de superficie tenemos que nos permiten establecer información cualitativa fenómeno y su distribución espacial utilizando líneas llamadas isopletas y isolíneas. Estos son de uso administrativo principalmente dentro de fincas, provincias o hasta países. Los mapas generales y los mapas temáticos deben usarse de manera conjunta para establecer diferentes parámetros. Buenos días, me llamo Geraldine Ramírez Muñoz, con el código 10846084. Voy a hablarles sobre las variables geoespaciales, variedad de fenómenos que tienen lugar sobre la superficie terrestre. Esto ocurre en el tiempo y en el espacio y por lo tanto pueden cartografiarse. Los fenómenos geográficos pueden clasificarse en 5 categorías. En la primera imagen podemos ver que son datos puntuales. Es aquel cuya existencia está estrechamente relacionada con una localidad o un punto individual. Ejemplo, un pozo de agua, una torre, una intersección entre 2 carreteras, puente, manantial y mina. En la segunda imagen podemos ver que son datos lineales. La característica básica en su unidimensionalidad, la dirección y longitud son atributos que nos permiten determinar las funciones lineales. Ejemplo, una línea telefónica, una tubería de agua potable o una línea costera. Los datos arreales o superficiales. Las áreas o superficies son de naturaleza bidimensional y pueden representar tanto variables tangibles como abstractas. Ejemplo, la región de un país o de una región, el tipo de clima, el tipo de vegetación, cuencas de ríos, tipo de suelos y parques nacionales. En la cuarta imagen podemos ver que son datos volumétricos. Son datos tridimensionales y expresan una cantidad que se extiende por encima o por debajo de una superficie o referencia o nivel de base. Ejemplo, volumen de agua de un lago, la densidad de la población o de una ciudad o de un país. Imagen 5. Datos de espacio o temporal.
La información depende del movimiento del fenómeno con respecto al paso del tiempo. Ejemplo, inmigraciones de aves, expansión de una civilización. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Carlos Zuna Cuadrado. Mi código es 92.231.780. Vamos a hablar sobre la distribución espacial de variables geoespaciales. Se evalúa desde la perspectiva de su continuidad en una determinada superficie. Así, por ejemplo, un edificio, una ciudad y un volcán están definidos por ciertos atributos y por su localidad. Otra característica de la distribución espacial es su tendencia o patrón en el espacio, o cual se califica como uniforme o no uniforme. Por ejemplo, la temperatura del aire varía entre San José y Cartago. Es una variable uniforme porque los cambios son bruscos, sino más bien graduales. Por otra parte, fenómenos tales como la distribución de uso de la figura 17. Utilizando el mapa análisis cuantitativo, esta bonanza de información favorece el estudio de la distribución espacial en muy diversos elementos y características del paisaje natural y antropológico. El proceso de inicio con el inventario de los recursos existentes en diferentes partes del mundo, observar, clasificar y registrar las características del paisaje en el estudio, actividad que todavía persiste en nuestros días. Buenas tardes, soy Adriana Ángel y a continuación expondré el tema mapeo asistido por computadora y análisis geoespacial. A partir de este primer acercamiento tecnológico sobre esta área, se comenzó un largo camino de optimización al proceso de la obtención de diferentes tipos de mapas a diferente escala. Se crearon nuevas herramientas tanto de software como de hardware para apoyar con esta tarea, como lo son escáneres láser, sensores ultrasónicos o infrarrojos, o bien el desarrollo de nuevos algoritmos que permiten que muchos procesos de mapeo sean realizados automáticamente, así como elementos de software como programas de fotogrametría y cartografía enfocados a ayudar al operador a realizar las operaciones repetitivas. El mapa que se observa es de la población de Palenque, ubicado en el estado de Chiapas, México. Fue uno de los primeros mapas desarrollados utilizando asistencia de computador con propósitos arqueológicos, registrando casi 10.000 puntos para topografía y arquitectura. Análisis geoespacial. Se refiere a la recolección, afinamiento, procesamiento y visualización de datos, historias, dimensiones y sinergias urbanas con un enfoque geográfico y espacial. Reconociendo la importancia de este tipo de análisis y la perspectiva que estos pueden dar, se pueden identificar, por ejemplo, dónde existen grandes poblaciones de niños en zonas marginadas y con déficit de espacio público, cómo varía la dotación de espacio verde o infraestructura cultural entre delegaciones, o cómo ha crecido el número de autos registrados en el tiempo y el territorio. A su vez, se puede observar el índice de desarrollo social de una ciudad y la disponibilidad de Internet en las viviendas. De esta manera culmina la presentación Conceptos básicos de cartografía. Muchas gracias.